placer estar acá en un evento de Infocasas. Les cuento ya un cambio de metodología con respecto a lo que fue el panel anterior. Les pido que entren a infocasas.com.uy/preguntas, seleccionen este panel que se llama Uruguay del Futuro y a medida que vayan pasando los minutos nos compartan sus preguntas, sus inquietudes para trasladar tanto a Pedro Bordaberry como a Salvador Esqueloto. Tengo las bios, pero les propongo no leerlas. Pueden buscar la carrera política, la carrera académica de Salvador, la carrera política de Pedro, los conocen, están en Google, están en Wikipedia, así que voy directo a las preguntas para romper el hielo. La primera, y les voy a dar los primeros 5 o 7 minutos a cada uno para que se explayen, es cómo fue para ustedes el proceso de tener su primer hogar, lo que consideran, capaz que es el mismo que tienen hoy, capaz que ya cambiaron, pero cómo fue para ustedes el momento que dicen, acá donde estoy viviendo, esta es mi casa. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Tengo una amiga por ahí que me dijo, ¿y vos qué viniste a hablar acá? Y en realidad me invitaron como político y creo que como experiencia que hemos tenido una cantidad de políticas públicas. Pero esta es una pregunta media personal, así que no tengo problema en decirlo. Obviamente que mi primera vivienda la de recién casado y ahí hay un condicionamiento económico muy grande, sin duda, que creo que todos los recién casados tienen o hemos tenido, así que en ese sentido. Era un apartamento bastante pequeño, pero que le quedamos muy condicionados por eso. Cuando nació nuestro tercer hijo, resolvimos irnos a lo que hoy es Parque Miramar, que era mucho más chico, y lo resolvimos porque queríamos verde para criar nuestros hijos, esa es la verdad. Compramos en aquel entonces el terreno, para que vean que somos expertos, a $6 el metro cuadrado. $3 al contado y $3 en 3 semestres. Sí era distinto la cosa, pero éramos unos pioneros en ese momento y ahí nos condicionó tener una casa en ese sentido. Nuestros hijos se recibieron, viven en el exterior, acabamos de mudarnos a un apartamento, volviendo a la decisión de la comodidad, como que la vida es circular. Pero con unos amigos resolvimos tener un poco de verde también y hicimos una chacra, estamos haciendo una chacra afuera. No sé si esa fue una buena decisión. ¿La de la chacra? La de la chacra porque los tres de entrada dijimos, ya estamos en la etapa para ir a disfrutar la semana y si el día de mañana aparecen los nietos, llevarlos y todas esas cosas. Tenemos una huerta orgánica, queremos comer las lechugas nuestras, etcétera. No nos vamos a complicar más la vida, yo con la política, ellos con su vida, uno es empresario, el otro trabaja en una empresa internacional. Bueno, el que trabaja en la empresa internacional, que es argentino, lo nombraron director comercial para América Latina, Miami para abajo, con lo cual viaja todo el año y no va casi nunca. El otro es un emprendedor de esos que emprenden en cuanta cosa, y entonces en la huerta orgánica todo el tiempo me está diciendo cuántas lechugas podemos sacar, vamos a venderlas. Y yo acepté ser presidente de la comisión de la AUF. Así que se puede trasladar el complejo celeste a la chacra de... Pero creo que lo bueno de eso es que la vivienda que uno sueña es la que tiene en la cabeza y no necesariamente la que nos da la realidad. En relación a eso, y para darle la palabra a Salvador, también me gustaría conversar con ustedes la relación entre ese hogar que uno elige y que uno va creando con el espacio donde se inserta. Llámese ese espacio el barrio o la ciudad o incluso el país o la región. ¿Cuál es la relación entre ese espacio privado que es el hogar de uno y ese espacio público que es el barrio y la ciudad que tenemos que disfrutar entre todos? Salvador. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores por la invitación y la posibilidad de tener esta conversación. Hace unos minutos fue reiteradamente aludido el gobierno y personalmente fui aludido, pero en realidad nos invitaron para otros temas, un poco como para diversificar los temas, los tópicos,
preocupaciones. Así que voy a arrancar para este lado y por supuesto a los colegas y emprendedores que estaban en la mesa anterior, les digo, conversamos cuando quieran, siempre con dos premisas, con datos y con honestidad intelectual podemos seguir conversando en cualquier momento sobre problemas que nos preocupan a todos. Y sobre esto, yo tenía preparada una presentación que espero que Facundo me la deje presentar en algún momento, solo para discutir un poco. No, ahora no, porque me gusta contestar lo mismo que contestó Pedro. Es decir, también para mí la primera casa fue la que generamos con mi mujer cuando nos casamos. Compramos una casita modesta en el barrio del Buceo, una vieja casa-galería. La reciclamos con mucho, yo diría, esfuerzo, con mucho tiempo. En realidad fue una obra que nos llevó casi como 4 años para hacer una casa de 2 dormitorios. Y bueno, cuando la estábamos disfrutando, fallecieron mis padres y volví a la casa que era mi casa natal en Pocitos, que era una oportunidad, y ahí estoy hasta ahora. Mis hijas se fueron de casa también, vivieron en el exterior, ahora están de vuelta en Uruguay, así que no sé cuánto tiempo más estaré ahí, mientras pueda, pero la decisión, ¿dónde está? La primera fue ir a un barrio que en aquel momento era un barrio muy modesto, cerca de Ramón Anador y Propios, pero con mucha calidad ambiental, y bueno, generar ahí un espacio propio. Y hoy estar aquí cerca, en la calle Mazzini, casi Libertad, en un barrio con el cual me siento muy identificado desde el punto de vista afectivo y vital, y bueno, que aún mantiene en cierta medida las características que tenía hace 50 años, pero que también tiene algunas cosas nuevas y algunas de ellas preocupantes, pero bien. Me llama la atención y entro en esta segunda pregunta de lo público y lo privado, que digas que mantiene algo Pocitos, cuando una de las cosas que se suelen reiterar de Pocitos es que perdió la dimensión barrial, que digamos la urbanidad fue tan grande y tan intensa y el tráfico y todo, sin hablar de temas de seguridad, solo de cuestiones edilicias, que se perdió un poco esa dimensión que vos decís que se mantiene. Parte y parte, porque también dentro de un mismo barrio hay como fragmentos, hay como burbujas o sectores distintos, ¿no? Creo que eso es lo rico que tienen las ciudades también. Uno de las frases de cabeceras de Infocasa es el detalle hace la diferencia. ¿Cuáles son los detalles esos que en el hogar donde ustedes viven, pero también en su vida diaria, son fundamentales? Y te pido de empezar por ti, Salvador, por esto que decías que volviste al hogar que era de tus padres, ¿no? Y uno tiene que de alguna manera hacer lo propio, capaz que es un detalle, es quitar una cosa, hacer una pequeña reforma, mover un mueble del lugar, pero ¿cómo manejan esta cuestión del detalle para hacer lo propio? No venía preparado para esta pregunta, pero los dos somos arquitectos y capaz que tenemos un poco yo diría la obsesión, o hasta diría como la deformación de estar permanentemente transformando las cosas, lo cual también es un poco agotador. Agotador. Exactamente, hacer pequeñas reformas, pequeñas mejoras, pero yo diría que hoy lo que valoro sobre todo es la escala, es la dimensión doméstica, y una cosa que parece un poco tonta, pero la quiero compartir con ustedes, que es la vegetación. Es decir, tener la vegetación. Tener un entorno con un pequeño jardín al frente, es un muy pequeño jardín al frente, un patio muy reducido, pero con algunas plantas, algún ambiente un poco más controlado, un control ambiental también que se realiza de forma natural y que creo que es algo que también hay que incluir dentro de cualquier proyecto. Pedro. De repente es por haber pasado mucho tiempo en el campo. Yo lo primero que miro es la orientación. Lo primero que miro es la orientación, siempre. Busco algo que mire al norte. Obviamente me parece que es esencial. Porque lo que mira al norte, obviamente que tenés la protección de que no te da el sur en el invierno, que el sol te pega de costado en el invierno y el sol te pasa por arriba en el verano. Y eso me parece que es fundamental en una casa, o en hasta en un apartamento, y te da cierta comodidad y cierta forma de vida. Y lo otro que le busco es que tenga algunos rincones especiales la casa, lugares donde tengas ganas de estar.
Ese es un detalle, me parece que es muy... Hasta en un apartamento, pero que tengas un rinconcito donde te puedas tirar con un libro, puedas leer, puedas sentarte con la computadora hoy, el teléfono, algo de eso. Pero la orientación y los rincones, después el resto lo hace cuando vivís ahí. La dimensión pública del hogar. Ahora sí. Sí, tenemos la presentación de Salvador, que son algunas imágenes. Haceme señas. Sí. Me dijeron 7 minutos y quería traerles algunas ideas. Yo fui profesor de Historia y Arquitectura también, entonces como esto quería mostrar lo que hicieron las generaciones anteriores, lo que vivimos las actuales, y también la pregunta que me plantearon era sobre nuestros hijos y nuestros nietos. Arranco mostrando el vaso medio lleno. Yo creo que hay que mirar el presente y el futuro de una manera optimista. Y la ciudad, que es la interrelación entre lo público y lo privado, nos importa a todos. Opa, se me fue. ¿Qué pasó acá? El vaso, la ciudad. Muchas veces nos imaginamos la ciudad como congelada a principios del siglo XX, fines del siglo XIX. Estas matronas están en la peatonal Sarandí. Y esta imagen de los 40 de Montevideo también es lo que construyó la sociedad uruguaya hiperintegrada en la primera mitad del siglo XX. Pero esta cambió mucho, cambió mucho. Nosotros, ¿qué está pasando con esto? Nosotros todavía pensamos en la familia, haciendo un poco algún chiste, como la vieja familia nuclear. En nuestra juventud siempre bromábamos, son como la familia Ingalls, o nos imaginamos esta otra familia. Pero las familias hoy son muy diversas y los trayectos de vida son muy diversos. Existen también las familias ensambladas y existe un dinamismo muy grande en los hogares. Pero sobre todo el gran problema de la sociedad uruguaya es la fragmentación social, que no hemos logrado terminar de resolver que somos una sociedad dual y cómo incluimos en esa sociedad lo formal y lo informal, los sectores incluidos y los sectores no incluidos. Y las ciudades, no estoy hablando solo de Montevideo, de alguna manera registran estos problemas, así como también otras cosas, como por ejemplo el dinamismo de las actividades económicas y su vínculo con el medio rural. Y las ciudades, no íbamos a hablar de política, no voy a hablar de política, pero son un espacio de convivencia colectiva. Este cuadro de Lacroix a mí me parece que es muy elocuente desde muchos puntos de vista, porque las ciudades son los lugares donde la gente sueña colectivamente y sus sueños son de libertad, son sueños de emancipación, sueños de alguna manera de construir algo nuevo y algo mejor. Y eso ocurre en el espacio público. El espacio público es un lugar de manifestaciones políticas, es un lugar de manifestaciones culturales. Estos colores rojos se los dedico a Pedro, pero en realidad el de arriba es el Zunca y el de abajo es una maratón. Es decir, el color rojo casi está me lo presente, creo, junto con el color celeste, que también se lo dedico a Pedro, los festejos deportivos, la fiesta, la música, la patria gaucha en Tacuarembó, los juegos infantiles, los niños. Es decir, todo eso es el espacio público. Y la ciudad, particularmente las ciudades uruguayas, tienen un enorme stock construido, muchas veces no del todo utilizado. Y termino con imágenes de lo que es la construcción social del hábitat, es decir, no solamente está el sector privado, no solamente está el Estado, también hay esfuerzos colectivos. Muchas veces en esta sociedad tan cambiante, donde la familia es otra, liderada por mujeres, jefas de hogar, frecuentemente con hijos a cargo, hoy están muchas de ellas insertas en la industria de la construcción, o en este caso en cooperativas de vivienda, construyendo un espacio doméstico, pero también un espacio de comunidad. Y no solamente en las áreas periféricas. Estas imágenes que yo les traigo son del centro de Montevideo, de las áreas centrales, ¿no? Como el cooperativismo y también acá de la ciudad de Florida, de otras ciudades de Montevideo, se desarrolla con formas muy diferentes y todas ellas complementarias.
Y las ciudades no son solo los megaproyectos, que pueden ser muy atractivos, que son muy polémicos, que generan una focalización de la atención pública. También en estos años, estos proyectos de espacio público, de vincular lo que ya existe con actividades. El primer ejemplo, la Plaza Álvaro Roballo de Montevideo, esta plaza de la ciudad de Florida, nuevamente, este barrio de la ciudad de Rivera, muestran cómo hay una preocupación de las administraciones nacionales y locales por vincular el espacio público con esa vivienda que ya es una vivienda de otro tipo de familias, con otro tipo de vínculo interno y hacia el medio exterior. Aquí les muestro un proyecto más complejo en la ciudad de Paysandú, tratando de reutilizar también un elemento construido, que es una vieja fábrica textil que cerró, la fábrica de Pailana, y acá vemos cómo eso, con el apoyo social, ahí están firmando los presidentes de 3 federaciones de cooperativas un convenio para construir cerca de unas 120 viviendas en una primera etapa y 350 en total en el proyecto. Y terminaba mostrándole una esperanza para la ciudad de Montevideo. Esta es una de las propuestas, la traje casi con una cuestión autobiográfica para lo que puede ser el mercado modelo en el futuro cuando se traslade a la nueva unidad alimentaria. Hace 50 años, en el año 68, el Uruguay, en uno de los años más conflictivos de su historia, construyó una legislación monumental. La semana que viene vamos a empezar la celebración de los 50 años de la Ley Nacional de Vivienda. Y quiero terminar con un homenaje a este hombre que probablemente la gente más joven no tenga la menor idea quién es, prematuramente desaparecido, fallecido en el año 89, el arquitecto Juan Pablo Terra, uno de los principales redactores de la Ley Nacional de Vivienda y particularmente el que construyó y edificó toda la arquitectura institucional del sistema cooperativo, que hoy es admirado en todo el mundo y que quizás nosotros necesitemos revalorizar. Muy bien, muchísimas gracias, Salvador, por este recorrido. Yo lo miraba y ya me surgía una pregunta que nos va llevando de a poco a la cuestión del futuro, pero ¿qué es esta? Es verdad lo de las ciudades, ponías lo de la Revolución Francesa, la construcción de ciudadanía, pero también hay como un cierto hastío de la ciudad. La ciudad nos contamina sonoramente, nos contamina la polución, nos contamina que haya tanto cemento. Tú hablabas del jardín, hablábamos de la chacra. Muchas veces cuando se piensa el Uruguay del futuro y el mundo del futuro, se piensa cómo volver al verde, volver a que no todo es construcción. Y dentro del portal está, bueno, vámonos un poco para afuera, vamos a buscar una casa de veraneo, vamos a salir, vamos a estar también en contacto con lo natural. ¿Hasta qué punto la ciudad del futuro o esta ciudad que se está proyectando incorpora la relación con la naturaleza y con el verde? Sería un cara dura estando Salvador que yo conteste esa. Lo decíamos preparando esta charla, Pero Pedro si y yo comentábamos que el experto era él. Si me permitís, yo lo que veo, están muy buenos todos los proyectos, están muy buenas las leyes, pero a mí me ha pasado, integré la Comisión de Vivienda del Senado y la Comisión de Medio Ambiente y de Ordenamiento Territorial. Y lo que uno siente es que nosotros los uruguayos creemos que aprobando leyes ya solucionamos el problema. Entonces aprobamos la ley, nos felicitamos, qué buena la ley, es la ley Facundo, la ley Salvador, la ley lo que sea. Y al día siguiente nos olvidamos de cómo se cumple la ley. Es decir, la ley por sí sola no es suficiente. El gran tema empieza al día siguiente. Y si a través de la ley o a través de las políticas de todos los gobiernos, no digo de esto, de todos los partidos, no das respuestas, por más que vos sueñes con una ciudad de futuro y sueñes con lo que sueñes, si no hay respuestas, crece como crece hoy, con asentamientos, con desarrollos que no son los queridos, y entre medio con excepciones, como vemos a cada rato también. Eso cuando me tocó estar en el Ministerio de Turismo y trabajábamos con lo que desarrollaban en la zona turística, también lo veíamos. Y me parece que ahí también hay dos cosas distintas que a veces no se ven en las políticas públicas. Una cosa es el desarrollo inmobiliario y otra cosa es la vivienda como tema social. No es lo mismo el que desarrolla apartamentos en Punta del Este
que el que da respuestas a las viviendas de interés social. ¿Por qué? Porque son dos cosas distintas y me parece que debieran tratarse distintas. Lo que nosotros en aquel entonces decíamos, debiéramos llamarnos Ministerio de Turismo y Desarrollo Inmobiliario y dejar la vivienda social con el Ministerio de Desarrollo Social más. Esa debiera ser la mirada sobre una cosa y la otra. Porque en una prima el inversionista y el lucro lógico y sensato que tenga, y en el otro tiene que tener una mirada mucho más social. Ahora, si todo está dentro del mismo paquete, depende cómo lo tratan adentro del ministerio. Y en definitiva terminás aprobando una ley de interés social, que fue una ley en sus efectos de desarrollo inmobiliario de viviendas que no eran de interés social por su costo. Esa es la realidad de lo que pasó en los últimos años. Con respecto a los problemas que tú mencionabas, evidentemente siempre hay como una tentación de fugar de la ciudad, pero ya desde hace mucho tiempo, yo diría 20 años por lo menos, se ha dicho un aforismo que yo creo que es perfectamente aplicable para el Uruguay en particular. Las ciudades son el problema, pero sobre todo las ciudades son la solución, es decir, pueden serlo. Es decir, no tiene sentido pensar que la contaminación, la congestión, los conflictos, los problemas nos tienen que hacer renegar de algo que es la mejor construcción que ha hecho la humanidad y que además tenemos condiciones para lograr que sean de la calidad que nosotros podemos aspirar. Y el Uruguay yo creo que puede ser perfectamente un laboratorio de esto. Hoy el paradigma de la sostenibilidad está en todos lados, de la renovación de la matriz energética, de la renovación de todo lo que tiene que ver con los sistemas de transporte, de la tecnología aplicada no solamente al medio doméstico, sino también al espacio urbano. Es decir, todo esto es posible. Por eso yo ponía lo del vaso lleno, es decir, uno puede decir todo lo que nos falta, pero también decir lo que tenemos y nos va a permitir seguir avanzando. Recién Pedro mencionaba el tema de los distintos tipos de lógicas que gobiernan justamente los desarrollos urbanísticos y particularmente de la construcción. Creo que tenemos que vernos a nosotros no desde aquellas señoras que caminaban por la peatonal Sarandí, sino de los que somos ahora y los que vamos a ser. Los uruguayos somos más o menos la misma cantidad, desde hace 40, 50 años. Si uno mira los distintos momentos en que se midió la población del Uruguay, el primero de ellos en 1908 hasta hoy, hemos tenido moderados incrementos de población, pero lo que ha crecido sobre todo es el número de hogares y la cantidad de viviendas. Cuando nosotros hoy detectamos necesidades, estamos detectando necesidades básicamente por tres lógicas que a veces se suman. Una es el incremento del número de hogares con más o menos la misma cantidad de población. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo ahí anotados los datos. En el censo de 1908, aunque los criterios de medición no son los mismos que hoy, más o menos el promedio de los hogares daba 7 personas por familia. Esto ha ido violentamente descendiendo y justamente Juan Pablo Terra lo advertía ya con el censo del 63 y hoy ha bajado de 6,9 a 3,4, a 3 y ahora con 2,9 y quienes hacen proyecciones demográficas hacen proyecciones de hogares aún más pequeños. Es decir, prácticamente dentro de muy poco un tercio de los hogares va a ser unipersonales en el Uruguay. Hay otra forma de vivir y otra forma de relacionarse con la vivienda. Y además esto cambia con el tiempo. Cuando tú nos preguntabas por nuestras familias, por nuestras situaciones personales, no es lo mismo hace 20 años, hace 10, ahora y dentro de 10 años. Es decir, nuestra realidad familiar es dinámica y la dinámica de los hogares también de alguna manera presiona sobre determinadas demandas. Y también se superpone una tercera dinámica que me parece que es muy importante, que parece que en este Uruguay tan quieto no ocurre y no es cierto. Está cambiando velozmente. Que antes crecía Montevideo, después empezó a crecer el área metropolitana y ahora en realidad está creciendo mucho más el conglomerado metropolitano
de Maldonado a Punta del Este y las ciudades medias que tienen entre 20 y 100.000 habitantes. Mientras que Montevideo y la región metropolitana están más quietas. Entonces la gente se mueve. Entonces creo que estas tres cosas combinadas nos están dando justamente una presión adicional sobre el stock edificado que tenemos, que necesitan que todos nosotros le demos las respuestas adecuadas. Ahora, hay dos maneras de interpretar esta tendencia a que disminuyan las personas por hogar, y esto ya me hace entrar en la parte más de la tecnología. De un lado uno dice, qué soledad, 1/3 de los hogares que vive una persona adentro, comparado con cuando antes había 7. Pero también es una persona que hoy tecnológicamente está mucho más vinculada con sus afectos, que capaz que decíamos, mis hijos están afuera del país, mis nietos, y vos podés vivir solo, pero la tecnología también puede ser un factor de unión. O sea que aún estando en un hogar aparentemente solitario, vos podés estar conectado incluso también con la ciudad y con los espacios. ¿Lo ven así o son más bien pesimistas con respecto a esta cuestión de la tecnología y el hogar? Lo que pasa es que el hogar no solamente implica que haya más personas con hogar, esas personas demandan mucho más servicios. Energía eléctrica, saneamiento, agua, y creo que el gran drama que hay en Montevideo, en especial, que es la principal ciudad, es el tema del tránsito, y que está teniendo un efecto en el desarrollo inmobiliario enorme. ¿Por qué se ha desarrollado el Carrasco Oficinas como se ha desarrollado, las zonas francas o todo eso? Porque hace no mucho, 10 años, ponías del puente hasta Carrasco, hasta el centro, 20 minutos, 25. Y hoy, a las 8 de la mañana, ¿cuánto ponemos? 45. Recuerdo que cuando asumí en el Senado me vino a ver la gente del aeropuerto, con quien habíamos trabajado en su momento, cuando se concesionó el aeropuerto, y proponían una vía rápida, Puente de las Américas, Tres Cruces Uruguayana, 8 minutos. De Puente de las Américas a Tres Cruces, sin costo para la Intendencia, porque en realidad iban a cobrar un peaje y dejaban las calles al costado para circular gratis. Cuando le pregunté cómo era el asunto, una vez que probaste con peaje no te bajás más, me decía, todo el mundo va a ir por ahí. Lo hacían sin costo. Y ahora hoy en día, cuando voy desde ¿Y por qué no Puente se hizo? de las Américas hasta... ¿Qué? ¿No se hizo? No se hizo. Y voy del Puente de las Américas hasta el Palacio Legislativo y me lleva 50 o 60 minutos y me robaron 1 hora y media de mi vida todos los días. Me recuerdo de quién le dijo que no a una inversión de ese tipo. Y lo que nos está faltando es anticiparnos al problema de que hay un parque automotor, encima los automóviles son mucho más baratos y por ende, ¿cuál es la gran obra de infraestructura que hizo el Estado para ese tema? Que creo que está buena, las cámaras multándonos para que vayamos todos a 60 por la Rambla. Ese es es decir, no nos hemos anticipado el problema. Yo creo que esa era una solución, que podías compartirla o no. Recuerdo, para no hablar de mi partido, en el año 94, el doctor Lacalle concesionó la doble vía Montevideo-Punta del Este. Imaginémonos el desarrollo inmobiliario sin una doble vía Montevideo-Punta del Este hoy. Era imposible. Y previeron un tercer carril, que no sé qué estamos esperando para hacer el tercer carril para desarrollarlo, o la doble vía Pan de Azúcar-Rocha, o Pan de Azúcar-San Carlos. Entonces, hay lo que me parece que carece el Uruguay todo, incluyo los gobiernos de mi partido, es de lo que en el fútbol dicen que es muy importante ahora, que es el anticipo. El anticiparnos a los problemas y no esperar que los problemas sucedan para solucionarlos. Pero bueno, hagamos un ejercicio acá en esta Uruguay del futuro. ¿A qué nos tenemos que anticipar hoy? Y vinculémoslo con la cuestión tecnológica, medioambiental, de sostenibilidad, de las ciudades inteligentes, de los hogares inteligentes. ¿A qué nos tenemos que anticipar hoy? ¿A qué nos tenemos que anticipar? En primer lugar, nos tenemos que anticipar al tema de la movilidad dentro de la ciudad. Esto del tráfico. Ese es un tema que creo que nos está rompiendo los ojos todos los días. Tratá de estacionar aquí o tratá de circular por la ciudad. Eso se ve a 200 kilómetros. Me parece a mí. Lo otro es algo que señalaba en su presentación Salvador, que es muy claro. Hay
sectores de la ciudad y de las ciudades con servicios que no utilizamos. Y en eso tendrías que tratar de desarrollar lo que ya tiene servicios y no más ciudad sin servicios que te los demanda. Ese es Como el transporte público, por ejemplo, y usar menos el auto, ¿podría ser un No, ejemplo? y las ¿Qué me decís? infraestructuras duras también. ¿Cómo? No, y las infraestructuras duras. Ok. Yo, con los ejemplos que mencionaba Pedro, me parece que es importante por lo menos manejar que hay dos tipos de soluciones que a veces son complementarias y a veces son antagónicas, ¿no? Unas son las tecnologías blandas, las cámaras, los controles de tránsito, la coordinación de los semáforos, que a veces con una solución tecnológica sencilla permite mejorar mucho más que agregando un carril o generando una inversión fija que después, dentro de 20 años, hay que volver a levantarla, como están haciendo las ciudades europeas. Es decir, yo creo que hay que anticiparse también pensando en el cambio tecnológico que hoy está ocurriendo y el que va a ocurrir. Y ahí hay una como tensión entre dos temas, o dos polos, vamos a llamarlo. Uno es el tema de la descentralización, es decir, Montevideo, como gran metrópoli que es, por lo menos a escala del Uruguay, es una ciudad metropolitana, es una ciudad policéntrica, es decir, tú mencionabas las oficinas que hay en Carrasco, pero también hay múltiples centros metropolitanos fuera del departamento de Montevideo, es decir, ya no hay una única centralidad, no hay un único punto de concentración de los puestos y del empleo, no hay un único lugar donde el trabajo es demandado y, por supuesto, no hay un único lugar donde están los servicios de primer nivel. Entonces, hay una multiplicidad de oportunidades. Pero eso compite, o por lo menos está en tensión, con otro valor, que es el valor de la densidad y la concentración. Es decir, nosotros no podemos seguir extendiendo el entramado urbano por una simple razón de costos. Es decir, tenemos que tomar una decisión como sociedad hasta qué punto vamos a pagar los gastos comunes, que significan justamente todos los servicios cotidianos y también la amortización de la extensión de las infraestructuras. Esto, algunas sociedades desarrolladas lo han resuelto. Yo creo que nosotros todavía tenemos algún arrastre de una mentalidad mucho más de la segunda mitad del siglo XX que del siglo XXI, que es, por ejemplo, esa obsesión muy latinoamericana, por el automóvil individual como un fetiche de bienestar, ¿no? Mientras que las sociedades avanzadas, su fetiche de bienestar es un buen sistema de transporte público, colectivo, asequible, limpio, ordenado y eficiente. Sí. Sí, obviamente que con un buen transporte público, ¿quién no viajó por el metro de París? ¿No? ¿Quién bajás y salís donde tenés ganas? En Sacré-Cœur, en Champs-Élysées, donde tengas ganas. Pero me parece que carecemos de la visión de lo que va a pasar. Voy a hablar ahora de alguien que creo que fue uno de los mejores ministros de Obras Públicas que hubo en Uruguay, que fue el ingeniero Lucio Cáceres. Me tocó trabajar con él. ¿Qué sería hoy de Montevideo si el ingeniero Lucio Cáceres no hubiera proyectado la entrada por el puente de Santa Lucía que hay hoy? ¿Qué sería de Montevideo hoy si no hubiera proyectado el puente de las Américas en la entrada este de la ciudad? ¿Qué sería de nosotros? Voy a romper una lanza por el gobierno del Frente Amplio. ¿Qué sería de Montevideo si no se hubiera hecho la perimetral hoy? Es decir, todas esas cosas fueron pensadas anticipándose a los problemas. La perimetral que se hizo en el primer gobierno del Frente Amplio, los caminos, los puentes de ingreso a la ciudad, la terminal del aeropuerto de Carrasco. O, en el caso del doctor Lacalle, para hablar de todos los partidos, la doble vía Montevideo-Punta del Este. Yo me pregunto hoy, ¿cuál es el sueño hoy o cuál es el anticipo hoy? Supongo que debiera ser una doble vía Pando-Minas, debiera ser una doble vía de la Ruta 1 a San José, debiera ser una doble vía por lo menos a Mendoza o Florida, y entonces ahí los desarrollamos. Algunos van a pensar que es un bolazo. Tengo un proyecto de ley para presentar hace rato. ¿Por qué no lo llevamos a la capital del Poder Ejecutivo que se instale en Durazno?
¿Querés descentralización? En 15 años todos los ministerios se tienen que ir para allá. Y después que esté todo el Poder Ejecutivo allá, se van a tener que ir las embajadas. Y vamos a aflojarlo un poco a Montevideo y vamos a descentralizarlo y tener un desarrollo mejor. ¿Cómo desarrollamos? ¿Vamos a seguir poniéndole edificios arriba a Punta del Este? ¿O vamos a tomar el eje que va desde Jauregui Berry hasta el Chuy y hacemos un triángulo hasta Quebrada de los Cuervos, pasando por toda La Valleja y todo el Maldonado interior, y lo desarrollamos ahí turísticamente, amigablemente, y no seguir sumando edificios, por más lindos y novedosos que sean, en un lugar donde la capacidad de movilidad y de tránsito ya no da para más? Lo que me parece que carece es de esa visión que, ojo, no es que la tenga yo, escuché a grandes hombres hacerlos. Era la visión que tenía Burnett cuando plantaba árboles en Maldonado. Era la visión que tenía Lucich cuando desarrollaba el Arboretum, o Arredondo cuando rescataba las fortalezas y desarrollaba allá Rocha, o es la que tenía Vilamajó cuando hizo ese plan maravilloso para ir para la zona de La Valleja, increíble, que lo ves hoy, tiene una realidad tremenda. ¿Dónde están esos planes? ¿Dónde está me anticipo al problema del mercado? Yo creí que era la ley de ordenamiento territorial. Y creí en esa ley. El ordenamiento nacional, el ordenamiento departamental, el ordenamiento regional, el ordenamiento local. No lo estoy viendo porque los tiempos le pasan por arriba. La ley no da respuestas a tiempo para el desarrollo y no viene acompañado por la infraestructura, me parece. ¿Querés decir? Bueno, es un precioso tema. Sí, yo me quiero ir del tema igual. Sé que es precioso, no, pero quiero poner un poco de tecnología porque es apasionante, pero esa infraestructura clásica, me interesa saber cómo ven la cuestión tecnológica. Vos hablabas de las mujeres, los estudios que ha hecho Infocasas muestran que las mujeres son las principales buscadoras, casi en una relación 7-3 de viviendas, y las miran en los celulares, y estamos con todo este mundo que se viene, este mundo que pasa por arriba las leyes porque va más rápido. ¿Cómo se relaciona con esta ciudad del futuro, con este país del futuro? Más allá de lo que es la obra dura del ministerio haciendo ruta. ¿Qué rol tiene lo tecnológico en ese futuro? El tema no es el mundo que se viene, es el que ya se vino y está acá. Es decir, toda esta, creo que saludable incorporación de tecnología, más allá de que en algún momento nos pueda molestar o nos pueda generar algún tipo de incomodidad, estar simultáneamente atendiendo a más de una demanda concreta, o sea, estar con el teléfono contestándole a alguien un mensaje y mientras tanto uno en la pantalla está viendo otra cosa y está interactuando. Creo que son enormes oportunidades justamente en un país que se está preparando para esto. Yo creo que lo interesante son las oportunidades diferenciales que tiene el Uruguay en la región y en el mundo. Hoy temprano estaba escuchando un reportaje que hacía Emiliano Cotelo, a uno de los referentes de la Cámara Uruguaya de Tecnología de la Información, vinculado con el tema del desarrollo del software, y uno de los temas que se mencionaba y que en realidad es bien conocido, pero que no por ello no hay que insistir con él, es que las capacidades de Uruguay para poder incrementar su producción en estas tecnologías están dadas justamente por el escaso tamaño de las capacidades humanas, es decir, la cantidad de gente que está formada para poder trabajar en estas áreas, es decir, porque el mercado todavía no lo hemos tocado. Es decir, en eso creo que el Uruguay ha dado pasos importantes en muchos aspectos, en temas de infraestructura, el tema de la fibra óptica es muy importante, en temas de inversión en aspectos educativos, pero hay que darle continuidad a eso y tiene que tener una proyección de política de Estado. Es decir, no estoy hablando solamente del Plan Ceibal, sino de todo lo que es el entorno, de alguna manera, de las nuevas tecnologías que están siendo incorporadas, por supuesto, a las nuevas generaciones, pero a todas las dimensiones de la vida y que transforman la relación de las personas con el espacio. Es decir, el teletrabajo, la oportunidad de estar conectado con alguien que
se vincula con mi empresa, que se vincula con la institución en la cual trabajo, y no necesariamente estar en una conexión de continuidad espacial en el mismo lugar o en la misma zona o en el mismo barrio, es un cambio fundamental en la percepción de las relaciones de distancia. Y probablemente muchos de los problemas que planteaba Pedro en términos de cuánto pongo, porque lamentablemente durante mucho más tiempo las sesiones parlamentarias van a tener que ser in situ, es decir, no van a ser por teleconferencia ni virtuales, y si yo vivo a 30 kilómetros voy a poner 40 minutos, pero hay otras dimensiones del quehacer, del trabajar, del aprender, del convivir, que no requieren de la presencialidad durante buena parte del cumplimiento de esas actividades. Y eso son oportunidades para el espacio doméstico, son oportunidades para el espacio público, son oportunidades para las ciudades. Creo que en esto estamos preparados, pero todavía hay que integrarlo más en el imaginario de nuestras relaciones familiares y sociales. ¿Tú querías agregar algo, Pedro? Sí. Proyéctenme las preguntas ya, por favor. A mí me parece que en realidad lo más profundo de la tecnología es cómo nos ha cambiado las personas con las que nos relacionamos. Ese es el tema más profundo de hoy en día. En el 2004, no sé si estuviste en Japón vos alguna vez. No. ¿Tú estuviste en Salvador, en Japón? A mí me tocó ir como ministro de Turismo en el 2004 porque Japón nos donaba $4 millones. Y el presupuesto de promoción del ministerio era $1,5 millones, así que iba nadando. Y cuando ir a Japón es una experiencia tremenda, no da para contarlo ahora, pero el embajador organizó una cena del ministro que visitaba con los locales de la comunidad uruguaya más destacada. Y vinieron 8 o 9 uruguayos destacados, o sea, me acuerdo un ingeniero Genexus, no sé cuánto, y vino un colega de Salvador, un arquitecto joven que estaba haciendo un posgrado en la Universidad de Tokio. Se me sentó al lado y yo lo miré y le digo, ¿y qué estás haciendo? No, un posgrado en la Universidad de Tokio. Le dije, ¿un posgrado en qué? Y él pensando, un arquitecto del año 2004 en Tokio estará viendo cómo construyen los rascacielos o yo qué sé, ese tipo de cosas. Y el muchacho me dijo, estoy estudiando las comunidades antropológicas del Internet. Año 2004 te decían eso, ¿verdad? Yo lo miré y dije, este tipo está loco. Está loco, porque arquitecto, Tokio, becado, todo, las comunidades antropológicas del Internet. Dije, pobre muchacho, que perdido está. El equivocado era yo. Porque hoy en el 2018 es muy fácil razonar. Pero le insistí un poquito más, uno es educado, le dice, contame un poquito qué es lo de las comunidades antropológicas del Internet. Me dijo, mira, los japoneses están viendo que nosotros los seres humanos, en un futuro mucho más cercano al que nos imaginamos, nos vamos a entrar a relacionar, no en la forma tradicional que lo hacemos. Nuestros amigos son los de la escuela, los del liceo, nuestros amigos son los del barrio que jugamos al fútbol, nuestros amigos son, por lo general, hoy en día, en ese momento eran los que estaba condicionado, los del pueblo, y dice, en el futuro las personas se van a relacionar por el Internet de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a lo que les gusta. Y a mí me parece que el gran desafío hoy para dónde uno vive, etcétera, es justamente con quién se relaciona. A mí me toca dar clase hoy en una universidad de Estados Unidos. Voy una semana por año al presencial y el resto del año lo doy desde mi casa. Con una pantalla, un sistema que se llama Blackboard Collaborate, y das la clase y es espectacular. El que quiere hablar toca un botón y aparece la cara de él con una manito levantando así, yo le doy para hablar. Y después tengo un chat acá que me van chateando mientras habla todo el mundo. Es un sistema mucho mejor en cuanto a la atención y tengo que ponerles nota por la intervención. Entonces, el gran tema hoy de las redes sociales no es solamente si tenemos alcance del teléfono. No. El tema es cómo nos cambió la vida y cómo nos cambia la toma de decisiones y cómo nos cambia cómo nos relacionamos. Ese es el tema mucho más profundo, me parece a mí,
que si entro a una página y le doy clic o doble clic y le entro por ese lado. Me parece que va por ahí. Bien, a ver, la que tiene más votos por parte del gobierno, ¿se ve una intención de anticiparse en el mercado inmobiliario a través de medidas de incentivo a los cambios coyunturales y demográficos que se vienen dando? Si quieren... No sé si medidas de incentivo es exclusivamente la exoneración tributaria. Esa es una de las formas de digamos, estimular o incentivar determinadas conductas de los inversores y canalizarlas hacia ciertas oportunidades o ciertos ámbitos. A mí me gustaría decir que también existen otras formas justamente de lograr esa... Sí, hace un rato se hablaba de la ley de ordenamiento territorial. Yo creo, como tú, que las leyes por sí mismas no significan, o sea, pueden ser un enorme logro desde el punto de vista manuscrito, pero una situación absolutamente neutralizada si no se ponen en marcha. Y creo que lo importante no es tanto el título de esa ley, es de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible. No pensar tanto en el ordenamiento como algo estático o poner en su lugar cada cosa, que es una mirada absolutamente como irreal o artificial, sino en la idea de desarrollo. Es decir, lo que reclamamos todos, anticiparnos a los procesos, en primer lugar requiere mucho estudio, pero en segundo lugar requiere imaginación. Es decir, el anticiparse a los procesos. Tú mencionabas a Vilamajó, mencionabas a algunos de los arquitectos. Montevideo es lo que es hoy porque, por ejemplo, Fabini pudo pensar la Rambla Sur y el sistema de las grandes avenidas en la década del 20. O porque los paisajistas franceses que convocó H. Ordóñez construyeron nuestros grandes parques metropolitanos que hoy disfrutamos y que podemos incluso reconvertir con vistas al próximo siglo. Es decir, no es solo un problema de fatalidad, es decir, porque hoy estamos acá, mañana vamos a estar ahí, sino porque queremos estar ahí, tenemos que hacer esto, esto y esto para estar ahí. Por eso yo les mencionaba como una anécdota nada más, la enorme oportunidad que tiene en particular la ciudad de Montevideo, vinculada a una centralidad emergente que hoy está dándose en el entorno de lo que era el edificio Libertad, hoy que es una pieza importante dentro del sistema público de salud, las áreas comerciales vinculadas, el nuevo sanatorio del Banco de Seguros, el Antel Arena y el espacio prácticamente de 7 hectáreas que va a dejar liberado el entorno del mercado modelo cuando dentro de no mucho tiempo se traslade a la zona de Melilla y que en un lugar clave, absolutamente central de la ciudad, genera una oportunidad para que quizás los que estamos acá pensemos qué tipo de desarrollo queremos para ese lugar, porque no está condenado, no está inexorablemente previsto. Está ahí para que digamos qué es lo que queremos hacer y no necesitamos irnos al borde de la ciudad 30 kilómetros más allá para poder implantar una actividad nueva. Bueno, no me da el tiempo, estamos en la hora. Acá tengo 5 preguntas. Voy a leer esta, la que tengo acá. Pueden subir. ¿Qué opinan sobre las Smart Cities? La posibilidad de manejar las ciudades como digitales y poder predecir el gasto para poder manejar los recursos de manera más eficiente. Smart Cities. Qué lejos estamos. ¿Alguien ha ido por la Ruta 5 y cruzado la ciudad de Durazno o no? ¿No lo han hecho? Háganlo porque es una prueba muy linda para los nervios de uno. Son 5 semáforos que no es que no están de Smart City regulados. Están regulados para que vos pares en todos. Expresamente. Hagan la prueba, no sé quiénes han ido, ¿sí? A ver, ¿quién levanta la mano? ¿Quién fue? ¿Verdad? Sí, ¿verdad que es así? Es decir, y algunos dicen que es el intendente que lo hace adrede para que el que viaje mire a ver si compra algo. Pero ese es un tema de Smart City. Lo otro es, hacemos carreteras, autopistas,
han tenido la suerte de andar por España o esos lugares, uno va por la carretera, la ciudad está ya a 5 kilómetros, uno sale y entra. Acá, ¿qué hacemos? Hacemos la carretera sin una servidumbre non edificandi, ¿no? Y entonces al año tenemos todas casas alrededor, a los 2 años tenemos una escuela, a los 3 tenemos el semáforo y dejó de ser autopista y tenemos que volver a hacer el bypass por afuera y así seguimos adelante. Entonces, a mí cuando me hablan de smart cities acá, disculpame, es como, yo un día me acuerdo que fui a jugar al fútbol, no era una persona de muchas condiciones personales y empecé a hablarle de táctica al entrenador y me dijo, pibe, primero aprendí a pasar la pelota y patearla y después háblame la táctica. Me parece que lo primero que tenemos que hacer es sentarnos a volver a las básicas. Y las básicas es sentido común. Podemos desarrollar toda la ciudad, pero digamos la verdad, uno va a París, y París es Haussmann, que hizo todas esas avenidas fabulosas. Sí, es también el que soñó el metro, para que circule en el metro. Y es el que soñó la perimetral que va alrededor, y vos de cualquier lugar salís a la perimetral y circulás por afuera. Acá seguiremos construyendo, todos los gobiernos, reitero, no es una crítica al Frente Amplio, lo mismo hicimos nosotros, no quiero entrar en esa polémica, pero seguimos construyendo desarrollos, la Torre de Antel que la hicimos nosotros y desarrollamos allí, ahora vamos a hacer el Antel Arena y no sé qué vamos a Antel cuánto vamos a hacer dentro de 10 años, pero algún Antel más se nos va a ocurrir, seguro, y mientras tanto no podemos ir de un lado a la ciudad al otro en menos de 45 o 50 minutos. Díganme cómo lo vamos a hacer, o vamos a bajar la carga de vehículos que están circulando, estamos invirtiendo en la refinería y no estamos hablando que dentro de muy poco todos los autos van a ser eléctricos. ¿Y dónde vamos a cargar? Está entre las preguntas que se estaban por así, es una de las preguntas que estaba. Para cerrar. Sigo con el vaso medio lleno. Yo creo que estamos lejos, pero estamos cerca de las ciudades inteligentes. Durazno es un buen ejemplo. Yo creo que tenés un problema, obviamente, con la conducción. Yo lo sufro, pero no me obsesiono con eso. Tenemos una bicicleta para Pedro que le vamos a regalar de Infocasas, una bici eléctrica para que vaya en 15 minutos hasta la AUF. Bueno, para los dos. O para los dos. Bien. Yo recuerdo que hace no tanto tiempo, una situación parecida, si uno iba por la ruta 8 atravesando Pando, ocurría lo mismo. Bueno, se hizo el bypass de Pando. El desafío es que ese no caiga dentro de 10 años. Y esa es una responsabilidad de todos nosotros. Ya cayó. No, todavía no. Ya cayó, andá por ahí, va a ser que ya cayó. Bien, bien. Lo que sí cayó, por ejemplo, y creo que es una... Pero no es tan difícil, es establecer por ley una servidumbre de no construcción a 500 metros y obedecerla. Y obedecerla, nada más. Entonces, pero, ¿qué fue la interbalnearia, la de arriba, no ya Natacio? Sí, claro. Bueno, nos pasamos de tiempo. Gracias, Salvador. Gracias, Pedro. Gracias.